y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Veamos el versículo. Yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro, en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, en griego, se dice Petros. Tú eres Petros. Y luego dice, y sobre esta roca, y la palabra roca en griego se dice Petra. Tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. La palabra Petros está en masculino. La palabra Petra está en femenino. Y no está hablando de la misma cosa. Si Cristo hubiera dicho, tú eres Petros y sobre ti, Petros, edificaré mi iglesia, pues entonces tendría razón el sacerdote Luis Toro de decir que Pedro es el fundamento sobre el cual Cristo edificó la iglesia. Pero realmente Jesús usó otra palabra distinta para hacer un contraste. Fíjense, Petros masculino, Petra femenino. Petros en griego quiere decir piedra pequeña, canto rodado, es decir, una piedra que uno puede agarrar en la mano y arrojarla. Una de esas piedras que se encuentra en los ríos. No piedrita, porque no quiere decir una pebble, una piedrita chiquita, sino una piedra que tú puedes agarrar con la mano. Pero Petra es todo lo contrario. Es una roca que no la puedes ni levantar, ni siquiera tratar de moverla. Porque es una mole de roca. Es decir, es un peñón. Es una montaña de piedra. Eso es lo que quiere decir Petra. Una piedra tremendamente grande. En el lugar donde yo vivo hay muchas piedras. Está lleno de piedras. Pero la casa donde este servidor vive fue construida arriba de una mole de piedra, de un peñón. Si usted baja al subsuelo de la casa, al basement, se va a encontrar que todos los cimientos los hicieron sobre una montaña de roca gigantesca. Nadie puede siquiera tratar de mover eso. Fíjense el contraste de Cristo. Tú eres Petros, una piedra que se puede mover de un lugar a otro. Los seres humanos somos así, cambiantes. Podemos hoy estar aquí y mañana allá. Y nuestro pensamiento puede variar, nuestras actitudes pueden variar y aún nuestra fidelidad que le prometemos a Dios puede fallar. Vean qué interesante. Allí mismo
unos versículos más adelante, en el mismo capítulo, sigue diciendo en el versículo 21, Jesús comenzó a decir o a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que iba a ser muerto y que iba a resucitar al tercer día. Entonces Pedro, aquí está Pedro otra vez, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, que de ninguna manera esto te vaya a suceder, a acontecer. Jesús dice: tengo que morir. Voy a ser entregado. Si Cristo no hubiera dado su vida por nosotros, no habría evangelio, no habría salvación. Ese fue el propósito por el cual vino a este mundo. Él vino a dar su vida en rescate a la raza humana. Pero Pedro, guiado no por sus principios, sino por sus sentimientos, por lo que él sentía en su corazón, le dice a Jesús, lo saca aparte y le dice: Jesús, no estés hablando de esa manera. Que esto jamás vaya a suceder. Y miren la respuesta del Señor Jesús. Pero Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro, versículo 23, quítate de delante de mí, Satanás. Wow. Ahora aquí sí dice, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjense que los sentimientos de Pedro, si bien él amaba al Señor Jesús y no quería que nada le pasara a él, su mira no estaba puesta en el plan de Dios, en el propósito de Dios, para lo cual Cristo había venido a este mundo, sino basado en sus sentimientos. Él quería que nada le pasara al Señor Jesús. Podemos entender los sentimientos de Pedro, pero Jesús le dijo: tú no pones tu mira en las cosas de arriba, sino en las de esta tierra. Por eso Jesús no fundamenta su iglesia sobre un hombre cambiante, con sentimientos que hoy pueden estar aquí y mañana pueden estar abajo, como somos todos nosotros. Jesús no fundamenta su iglesia sobre un ser humano falible que en ese momento se dejó usar por Satanás. Jesús le dijo palabras muy duras: apártate de mí, ¿qué? Satanás, me eres tropiezo. Pedro estaba siendo tropiezo para el plan de Dios. ¿A poco Jesús va a poner como fundamento, como roca, como mole sobre la cual va a edificar toda su iglesia, un hombre que hoy está para aquí y mañana cambia de pensamientos, que hoy le sirve a Dios y mañana le sirve a Satanás? Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo: tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia? Ya nosotros vimos que Petra es un peñón, es una roca gigantesca sobre la cual se puede levantar una casa, y a eso se refería Jesús. Sobre esta roca levantaré, edificaré mi iglesia.
La iglesia del Señor está levantada sobre un fundamento mucho más sólido que un ser humano cambiante. Ahora vamos al contexto. Ya vimos el texto. Ahora vamos al contexto de este versículo. ¿De qué estaba hablando? Por eso lo leímos desde el versículo 13 en adelante. ¿De qué estaban hablando? Jesús estaba en Cesarea de Filipos. Es una región muy bonita al norte de Israel, al pie del monte Hermón. El monte Hermón es una montaña que aún en verano tiene nieve en la parte de arriba. Es el monte más alto de toda esa región. Y las aguas de la nieve que se derrite riegan todo ese valle. Hay muchos arroyos. Por cierto, es al pie de ese monte donde nace el río Jordán. Hay un lugar en el río Jordán a donde nace que usted lo puede cruzar así de un saltito porque es un arroyito. Pero ya cuando usted va más hacia abajo, cauce abajo, el río se hace más grande. Ese lugar es muy bonito y el lugar donde Jesús dijo estas palabras, hay una gigantesca roca, tan y tan grande, que si uno se sube arriba y mira hacia abajo, pues le da miedo, especialmente a los que tienen miedo a las alturas, porque es un peñón gigantesco. En esa montaña de roca, uno de los emperadores romanos hizo construir en ese lugar, en esa roca, una imagen suya del emperador. Eso se hizo después de que Jesús estuvo en ese lugar. Unos 50 años más tarde, ese emperador utilizó esa roca para construir de la misma roca una efigie de él como emperador. Y está hasta el día de hoy porque está hecho en la roca. Cuando Jesús dijo estas palabras, él estaba frente a esa montaña de roca. Y él se inspiró en ese gigantesco peñón para decir, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no era ni la roca que él tenía delante, ni era Pedro, cuyo nombre significa piedra, sino que era la declaración que hizo Pedro. ¿Recuerdan lo que leímos? Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le dijeron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, porque hacía unos meses atrás Juan el Bautista había sido brutalmente asesinado por pedidos de una muchacha llamada Salomé, la hija de la esposa del rey Herodes. Ustedes conocen la historia. Lo decapitaron y trajeron la cabeza sangrante de Juan el Bautista en una bandeja para entregársela al rey Herodes. La gente sabía que Juan el Bautista era un profeta de Dios. Y cuando escuchaban a Jesús predicar de la misma manera y con el mismo poder
con que predicaba Juan el Bautista y ver que Jesús continuó la obra que Juan el Bautista inició, algunos decían, debe ser el mismo el Bautista, que Dios lo resucitó de los muertos. Otros decían, quizás sea un profeta. Quizás sea el profeta Elías. ¿Y por qué Elías? Porque Elías había sido un tremendo profeta valeroso que sobre otra montaña de roca, el monte Carmelo, se había desafiado abiertamente a los profetas falsos de Baal y Acera. Y Dios hizo descender fuego del cielo sobre el monte para honrar la valentía, la fe de este profeta de Jehová Elías. Quizás sea Elías. Ahora, ¿por qué Elías? Porque la Biblia dice que Elías fue llevado al cielo sin ver la muerte. Vino un carro de fuego en un torbellino de fuego y lo arrebató y se lo llevó al cielo. Entonces la gente decía, ¿quién sabe es el mismo Elías que ha bajado del cielo? Porque tiene tanto poder cuando él predica. Y miren los milagros que hace como hacía Elías. Elías hasta resucitó. ¿Se acuerdan que Elías resucitó a un niño? Y Jesús también resucitaba a los muertos. Entonces algunos decían, debe ser Elías o Jeremías o alguno de los otros profetas. Pero ahora Jesús les pregunta a sus discípulos y les dice, ¿y vosotros? Eso es lo que la gente decía. Pero ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Y el que responde es Pedro. Y miren lo que dice Pedro. A la pregunta, ¿quién decís vosotros que yo soy? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado, dichoso de ti, Simón, porque esto que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, esto no te lo dijo nadie, ningún otro ser humano. No lo pudiste conseguir de nadie que te haya dicho esta tremenda revelación, sino que mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Porque era tan importante lo que dijo Simón, Pedro. Porque en esa frase se resume el fundamento de la fe cristiana, de la iglesia. La base y el fundamento del cristianismo, de la religión cristiana, está en esta declaración, que Jesucristo, Jesús, es el Cristo, el Hijo de Dios. El Cristo, la palabra Cristo, nuevamente vamos al griego. Cristo en griego se dice Christos, Christos, y de ahí viene Cristo, Christos. Y la palabra Christos quiere decir el ungido. Viene del verbo cristao, cristao, que quiere decir ungir con aceite, apartar, ordenar, echar aceite sobre la cabeza. Así como se escogía a los reyes, a los profetas, como se ungía con aceite al sumo santuario. El ungido quiere decir el Cristo.
en hebreo, la misma expresión se dice Mesías o Mesías en español, que quiere decir el ungido. Viene de la palabra hebrea o del verbo hebreo Mashiach, y de ahí Mesías, que quiere decir ungir con aceite, apartar. Que Pedro diga, tú eres el ungido, tú eres el Cristo, estaba diciendo que Jesús era el Mesías, el esperado por siglos por la nación judía. Desde que Dios le hizo la promesa a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, uno que vendría de la descendencia de Abraham sería el ungido, el escogido, el Mesías, que traería la bendición para todas las familias de la tierra. Reconocer que Jesús era ese ungido, era el Mesías, el escogido de Dios, el Salvador, era reconocerlo como la esperanza de salvación de Israel. Era reconocerlo como el verdadero enviado de Dios. Pero no se quedó allí el apóstol Pedro al decir lo que él dijo. Dijo, tú eres el Mesías, el Cristo, y luego agregó, el Hijo del Dios viviente. Declarar que ese hombre de carne y hueso al fin, porque se había encarnado. Ese hombre con quien ellos caminaban, con quien ellos comían, con quien ellos aún pasaban las horas del sueño juntos, ese hombre que había nacido no muy lejos de allí, de Cesarea de Filipos, nació en Nazaret, pero se había criado allí, lo conocían como de Nazaret. Decir que ese hombre, que había pasado toda su vida en una carpintería en la pequeña ciudad de Nazaret, que se decía que era hijo de un carpintero, y su madre, María, que ese hombre que estaba entre medio de ellos era el Hijo de Dios. Eso era reconocer que Él era pleno Dios. Fíjense que cuando los judíos escucharon a Jesús decir que Él se decía a sí mismo Hijo de Dios, miren lo que pasó. Eso está en San Juan en el capítulo 5 y en el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo quebrantaba, según ellos, el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Decir que era hijo de Dios era hacerse igual ¿a quién? A Dios. Entonces, cuando Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, estaba reconociendo que Jesús era igual a Dios, enviado por Dios, el Hijo del Dios viviente. Estas dos declaraciones juntas, que Jesús es el Hijo de Dios venido a este mundo, el enviado de Dios, pero también el Mesías, el que cumple todas las profecías que anunciaban la venida de un Salvador que salvaría al mundo de sus pecados, era reconocer plenamente
que Jesucristo era el Salvador, el Redentor y el Dios hecho carne. Todo este capítulo, toda esta sección, no está hablando de quién es Pedro. Está hablando de quién es Jesús. De eso vienen hablando. ¿Quién dicen que los hombres que soy yo? Dijo Jesús. ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro, dichoso, bienaventurado eres, Pedro, porque esto que acabas de decir, esta tremenda verdad, no la puedes haber llegado tú a la conclusión por ti mismo, ni porque alguien te lo dijo. Esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, sobre este fundamento, sobre esta base, sobre este peñón, esta verdad tan grande que acabas de decir, Pedro, que no te vino de ti, sino que más bien es una revelación de parte de mi Padre. Este es el fundamento, la roca sobre la cual se edifica mi iglesia. Queridos hermanos y amigos, Jesús es el fundamento de su iglesia. Él es la cabeza de su iglesia. No un hombre. El catolicismo romano enseña que Pedro es la cabeza de la iglesia, pero todos nosotros sabemos que es Cristo la cabeza de la iglesia. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, dice Efesios capítulo 1, versículo 20. Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Es decir, Cristo está en la cabeza de todo, a la misma diestra de Dios Padre. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Jesucristo está sobre todo principado, sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra. Es lo más grande que hay. El mismo apóstol, escribiendo en Filipenses, en el capítulo 2, dice en el versículo 10, en el 9 y 10, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, no hay ningún otro nombre más alto que el nombre de Jesús. Él es cabeza de su iglesia. Él está por encima de todo poder, de todo señorío, de todo lo que se nombra en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Él es el principal.
volviendo a Efesios, la página anterior, en el capítulo 2, no solamente Cristo es cabeza de su iglesia, pero también dice que Él es la piedra principal del ángulo, la piedra angular. Versículo 20. Edificados, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que la iglesia va creciendo, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero la piedra angular, la piedra principal es Cristo mismo. ¿Está claro esto? Entonces, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Jesucristo. El reconocer que Cristo es el Mesías y es el Hijo de Dios significa ser cristiano. Para que una persona sea un cristiano, eso es lo que tiene que creer. Fíjense, en el libro de Hechos, en el capítulo 8, encontramos nosotros la primera persona que se hizo miembro de la iglesia cristiana, el primero que se bautizó, que no era judío, porque antes el pueblo escogido eran los judíos, ¿correcto? Los descendientes de Abraham. Y todos los que hasta ese momento habían aceptado que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, llegaban a ser cristianos. A ver, antes que les lea el pasaje, ¿cuáles fueron los primeros miembros de la iglesia de Cristo en esta tierra? ¿Cuántos fueron? Los 12 apóstoles, correcto. Y después de los 12 apóstoles, ¿sobre quiénes descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés? ¿Sobre cuántas personas? Sobre 120. Dice que eran los creyentes en Cristo. Pero luego, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó y Pedro predicó ese tremendo sermón, ¿cuánta gente se bautizó? Más de 3,000 personas. ¿Y qué fue lo que tuvieron que declarar y creer? Hechos 2. Hechos 2. Dice el versículo 32. A este Jesús, dijo Pedro, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor quiere decir Dios y Cristo el Mesías. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice el versículo 41, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el versículo 47 dice, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Fíjense que esos 3,000, los primeros que se añadieron a la iglesia, eran todos judíos, eran de la casa de Israel. Pero para unirse a la iglesia, tuvieron que creer la palabra que les había hablado el apóstol Pedro, donde él dijo que Jesús murió, resucitó, se sentó a la diestra de Dios, ha derramado el Espíritu Santo y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando ellos oyeron esto y creyeron la palabra, se bautizaron en el nombre de Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, y así fueron añadidos a la iglesia. Así que todos los creyentes al principio venían de la nación de Israel, del judaísmo. Todos nosotros sabemos que la iglesia cristiana salió del judaísmo. A ver, ¿era Jesús judío? ¿Sí o no? Era judío. ¿Los 12 apóstoles eran judíos? Eran judíos. ¿La Virgen María era judía? Claro que era judía. ¿Los 120 que recibieron el Espíritu Santo eran judíos? Eran judíos. ¿Los 3,000 que fueron bautizados eran de la casa de Israel? Eran judíos. ¿Los 5,000 que se bautizaron más tarde eran judíos? Pero ahora vamos a leer del primero que se hace miembro de la iglesia del Señor y que no es judío. Eso está en Hechos capítulo 8. Para que ustedes vean cuán importante es el fundamento de la fe cristiana. No voy a leer la historia entera, está en Hechos capítulo 8, pero es la historia de un hombre que era etíope. Hasta el día de hoy todavía existe el reino de Etiopía. Es una nación al sur de Egipto, en África. Y este hombre, un etíope, no era un cualquier etíope, era un hombre muy importante, era el primer ministro de finanzas de la nación de Etiopía y trabajaba para la reina de Etiopía. Lo pueden leer en el versículo 27. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Este hombre era el encargado de toda la tesorería del reino de Etiopía, de la reina Candace, primer ministro de finanzas. Y había venido a adorar a Jerusalén. Y ahora venía leyendo el rollo del libro de Isaías. Ustedes conocen la historia. El Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara al carro. Él venía leyendo el pasaje que hablaba de cómo oveja fue llevado al matadero. Y preguntó el etíope, el africano, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe dice, el versículo 34, el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús.
y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y fíjense la respuesta de este hombre, de este negrito etíope. Respondiendo dijo: creo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjense, creo que Jesús, el Cristo, porque Jesús es el nombre propio de ese niño que nació en Belén, Jesús. Pero Jesucristo es una palabra compuesta de dos vocablos, Jesús y Cristo. Creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Lo mismo que había dicho Pedro. El primer no judío que se une a la iglesia cristiana se unió igual que todos los demás, declarando que Jesucristo era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Ese es el fundamento de la iglesia. Jesús es la piedra angular. El mismo Pedro no entendió. Pedro no entendió eso. Miren lo que dijo Pedro en la epístola que él mismo escribió en Primera de Pedro, capítulo 2. Dice el versículo 6: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para que los que no creen, él es la piedra que los edificadores desecharon y ha venido a ser cabeza del ángulo. Así que, ¿de quién está hablando Pedro que es la piedra? De aquel que es precioso, Cristo Jesús. Él entendió que la piedra era Cristo. Y el apóstol Pablo declara en Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, dice el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, y ese fundamento es Jesucristo. Volvamos ahora a nuestra lectura bíblica. La lectura bíblica se encontraba en 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Nadie puede poner otro fundamento. Y el fundamento que Dios puso para su iglesia está firme. Gloria a Dios. Jesús le dijo a Pedro: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque el fundamento sobre el cual se edificó está ¿cómo? Firme. ¿Se acuerdan la historia que Cristo contó de un hombre que edificó su casa sobre la arena? Y vino la lluvia y el huracán, y la casa que estaba sobre el fundamento de la arena fue arrasada y se la llevó el agua y no quedó nada. En cambio, dijo Jesús, el otro hombre
El hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y huracanes y lluvia y tormenta y azotó la casa. Pero la casa se mantuvo y no cayó porque estaba edificada sobre la roca. Así es nuestra fe, hermanos. Si tu fe es puesta en un hombre, vas a caer. Si tu fe no está puesta en Cristo, de nada vale. Ninguna organización religiosa te puede dar a ti la salvación. El único que te puede salvar es Jesucristo. ¿Qué dice Hechos capítulo 4 y versículo 12? Hechos 4, 12. En el 11, y esas son palabras del apóstol Pedro también, y viene a corroborar lo que estamos leyendo. Hechos 4, 11 dice, este Jesús es la piedra. ¿Quién es la roca? Jesús, reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Si tu confianza de salvación está puesta en un pastor, te vas a hundir. Porque los pastores somos de carne y hueso como era Pedro. Y un momento podemos estar aquí alto en nuestra fe y al otro momento podemos caer porque somos humanos. Como Pedro, que fue usado por Satanás. Si tu confianza está puesta en una organización religiosa, es Cristo Jesús. Habiendo dicho esto, sabemos que Cristo estableció su iglesia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Cristo dejó una iglesia en esta tierra. Pero resulta que hoy en día hay un montón de iglesias y todas dicen ser la iglesia de Cristo. Fíjense. Es más, bajo el nombre Iglesia de Cristo o Iglesia de Dios, hay cientos de denominaciones cristianas. Se llaman Iglesia de Dios, Iglesia de Cristo, Iglesia de Jesucristo, Iglesia Apostólica, Iglesia de los Apóstoles. Todas invocan el nombre. Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Todas llevan el nombre Iglesia de Dios o Iglesia de Cristo. ¿Tiene el Señor una iglesia en esta tierra? ¿Tiene una iglesia en esta tierra? ¿Y cómo nosotros podemos saber si la iglesia a la cual pertenecemos es la iglesia que Cristo fundó o no? En primer lugar, tiene que tener a Cristo como fundamento. Él es la roca. Él es la piedra angular. En segundo lugar, en el fundamento tienen que estar los apóstoles y profetas, como ya leímos en Efesios 2:20. Es decir, la iglesia tiene que estar fundamentada sobre Cristo y sobre su palabra, que es lo que escribieron los profetas en el Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento. La iglesia verdadera tiene que estar de acuerdo a lo que los profetas y apóstoles escribieron. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Cualquiera puede levantar una iglesia y decir, esta es la iglesia de Cristo. Pero lo que tenemos que ver es si lo que enseña y practica esa iglesia está de acuerdo con lo que Cristo enseñó, con lo que los apóstoles enseñaron. Miren lo que escribió el apóstol Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, ¿qué dice? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ya el apóstol lo dejó escrito. Si van a levantar muchos para pelear sobre el tema de la religión. Disputas, blasfemias, envidias. Y si hay algo que se presta para esto, bueno, son dos cosas. Si usted quiere ver una discusión acalorada, saquen el tema de la política o de la religión. Y hoy en día como que está más polarizada la política, ¿verdad? Porque los que defienden, bueno, no voy a entrar en la política. Te iba a decir que hoy están de un lado o están del otro y parece que no se pueden poner de acuerdo. Ni los demócratas ni los republicanos. Es cuestión de discusión, pero la religión es peor aún. Usted comienza a hablar de religión y todos dicen, yo estoy en la correcta, ustedes están mal. El católico dice, nosotros somos la única iglesia verdadera y fuera de nuestra iglesia no hay salvación. Pero el protestante dice, no, la católica está mal, nosotros somos los correctos. Y los mormones dicen, no, nosotros, porque Dios nos reveló a través de José Smith que esta es la verdad. La iglesia restaurada. Y el bautista dice, nosotros tenemos la verdad porque tenemos el bautismo verdadero. Y el pentecostal dice, nosotros somos la verdadera porque recibimos el Espíritu Santo y hablamos en lenguas. El testigo de Jehová dice, nosotros somos la única iglesia verdadera. Y todos los demás son falsos porque son Babilonia. Y el adventista dice, y nosotros somos los únicos porque guardamos el sábado que los demás no lo guardan. Déjame decirte, la iglesia verdadera tiene que enseñar de acuerdo a lo que Cristo y los apóstoles enseñaron. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de Jesucristo, está mal, está envanecido, no sabe nada. De ahí salen todas las discusiones y las contiendas y las malas sospechas y las disputas de hombres que no tienen la verdad. ¿Por qué? Porque no se ajustan a las palabras de Cristo, que Él habló a través de los profetas y de los apóstoles. ¿Cómo yo voy a saber si la iglesia a la cual pertenezco es del Señor o no? Miren qué sencillo. Si enseña algo que no está de acuerdo a lo que Cristo o los apóstoles enseñaron, no puede ser. Ahora, el Señor dio en el libro de Apocalipsis
tres características que nos ayudan a identificar la iglesia verdadera, especialmente en el tiempo del fin. Porque ya Cristo nos dijo que la iglesia iba a ser infiltrada, ¿no? ¿Qué no dijo él que van a crecer juntos el trigo y la cizaña? ¿Qué no dijo él? Se levantarán falsos profetas que engañarán, si fuera posible, aún a quienes, a los escogidos. Entonces sí va a haber falso y verdadero. Porque ustedes saben que el dinero falso no puede correr si no hay dinero verdadero. ¿Y cómo sabemos el verdadero o cómo sabemos el falso? ¿Cómo lo reconocemos lo que es verdad y lo que no es verdad? Si te dan un billete, ¿cómo tú sabes si el billete es verdadero o es falso? ¿Con qué hay que compararlo? ¿Con qué se compara un billete para saber que es falso? Tiene ciertas características, ¿verdad? Pero no cualquiera, porque los imitan que casi se miran iguales. Es más, los hacen tan, pero tan exactos que a simple vista pasan por verdadero cuando son falsos. Entonces, hay ciertas características, ciertas marcas en un billete verdadero. Y si tú conoces esas marcas, puedes identificar si es verdadero o es falso. Así el Señor Jesús nos dejó las marcas identificadoras de su iglesia en el tiempo del fin. Y vamos a ver tres marcas. Hay muchas más, pero vamos a ver tres marcas. Vamos a Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 12. Jesús dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que guardan, como dijo la hermanita, ¿cómo es su nombre, hermana? Carmen. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. Ahí van las primeras dos marcas. Esas son las marcas identificadoras. Y fíjense que esto está hablando del tiempo del fin, porque Apocalipsis 14 está hablando, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, va a beber del vino de la ira de Dios. Cuando venga ese poder controlador que va a querer establecer su marca de lealtad en todos los seres humanos, la Biblia le llama la bestia a ese poder controlador. Dice, en contraste con los que reciban la marca de la bestia están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dos cosas, y son tres, les dije. La primera es que guardan los mandamientos de Dios. No nomás 9. Todos los mandamientos. Fíjense, el mundo católico, que dicen que es la iglesia principal, o podríamos decir la verdadera, dicen ellos, la única iglesia verdadera, tiene un problema, no pasa la marca. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento que no solo no lo guardan, sino que hasta está cambiado en el catecismo. Y es el segundo mandamiento de la ley de Dios que dice, no te harás imagen.
ni figura, ni semejanza alguna, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová, tu Dios. ¡Qué tremendo! Un mandamiento de la ley de Dios que dice: no te harás imágenes, no te postrarás delante de las imágenes, ni las adorarás, ni les rendirás culto. Pero resulta que millones de millones de así llamados cristianos que creen estar en la iglesia verdadera, no se les ha enseñado que es violación a la ley de Dios darle culto a las imágenes. Allí de un solo zarpazo eliminas la iglesia más grande de todas, porque hay un mandamiento que ni lo practican, porque están sus iglesias llenas de imágenes y sus hogares también. Ni lo enseñan y hasta lo han cambiado del catecismo. Está eliminado. Y si le sigues, sí, el mandamiento segundo está quitado, pero el cuarto mandamiento de la ley de Dios está cambiado. Porque en el catecismo el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es no jurar su santo nombre en vano. Y el tercero es santificar las fiestas. Pero ahí ya va mal el cómputo. Porque en la Biblia el primer mandamiento es: no tendrás otros dioses delante de mí. El segundo es: no te harás imágenes. Y el tercero es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y el cuarto es: acuérdate del día sábado para santificarlo. Pero como se le quitó del catecismo el segundo mandamiento, que es el que dice: no te harás imágenes, y ahora el tercero pasa a ser el segundo. Fíjense, en el catecismo el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es no tomar su nombre en vano. Pero ese es el tercero en la Biblia. Y el cuarto es: acuérdate del día de reposo, del Shabbat, del sábado, para santificarlo. Y en el catecismo dice: santificar las fiestas. Y las fiestas no es lo mismo que el sábado. ¡Qué tremendo! Ahora, esa es la iglesia más grande, la que dice ser la verdadera. La que dice el padre Luis Toro que es la verdadera, porque es la más antigua y porque viene de Cristo y de los apóstoles y porque tiene a Pedro como su fundamento. Pero el segundo mandamiento no lo guardan, ni lo enseñan, lo eliminaron. Y el cuarto mandamiento lo cambiaron, dice santificar las fiestas. Pero resulta que el mundo protestante dice: ah, sí, nosotros sí, no tenemos imágenes, porque eso es idolatría. Y sin embargo, hay un mandamiento que tampoco ni lo guardan ni lo enseñan. Y es el cuarto mandamiento. Por eso decía, no son 8 mandamientos ni 9, ¿son cuántos? Son 10. Y el cuarto mandamiento dice: acuérdate de santificar el día de sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. Entonces, si yo quiero identificar si estoy en la verdad, tengo que ver si lo que yo he creído en Cristo como único Salvador, como fundamento de su iglesia, su palabra, la palabra de los apóstoles y profetas, tiene que estar de acuerdo con lo que yo creo, pero tengo que guardar los mandamientos de Dios, todo. Pero el mundo protestante, tú le dices: hay que guardar los mandamientos. Oh, sí, hay que guardar los mandamientos. ¿Se puede tener otros dioses?
Oh, el mundo protestante dice no, ni el católico tampoco. Si tú le preguntas a un evangélico, ¿se puede tener imágenes? Oh, no, eso es idolatría. ¿Se puede tomar en vano el nombre de Dios? Oh, no. Eso es blasfemia. ¿Se puede matar? No. ¿Se puede robar? No. ¿Se puede cometer adulterio? No. Están de acuerdo con todos los mandamientos, pero cuando les dice, ¿y qué del sábado? Ah, no, eso ya fue abolido. Ya la ley está abolida. ¿Cómo que la ley está abolida? Entonces se puede matar, se puede robar, se puede cometer adulterio. No, eso no. Pero solo el sábado es el que está abolido. Por eso el Señor nos dejó las marcas para identificar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y la fe de Jesús es lo mismo que Jesús creía. La fe que Él tenía es la fe que nosotros tenemos que tener. La fe de Jesús la encontramos en su palabra, porque Él nos dejó su palabra para que no nos confundan. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si yo voy a tener la fe de Jesús, voy a creer en lo que dice la palabra de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Quién inspiró el Antiguo Testamento? Dios. Dios lo inspiró. Mira lo que dijo el mismo apóstol Pedro. ¿De quién fue el que inspiró el Antiguo Testamento? Los profetas. Dice el versículo 10 de Primera de Pedro 1. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas inquirieron, investigaron, querían saber a través de quién vendría la salvación. Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo, es decir, quién es el Salvador y cuándo es que va a venir el Salvador, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿El Espíritu de quién? De Cristo que estaba en ellos. Así que lo que los profetas escribieron, lo escribieron porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así que los profetas del Antiguo Testamento, ellos escribieron lo que el Espíritu de Cristo les reveló sobre las cosas que vendrían, los sufrimientos que Cristo tenía que morir, pero también las glorias que vendrían tras él, su resurrección y el que fue sentado a la diestra de Dios. Quiere decir que los profetas escribieron por el Espíritu de Cristo. ¿Saben ustedes que toda la Escritura, desde la primera página hasta la última, fue inspirada por el Espíritu de Cristo? Fue el mismo Cristo el que inspiró las Sagradas Escrituras. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, Apocalipsis 22,
dice el versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Fíjense, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Así que el ángel le dijo a Juan que él era consiervo de él y de los profetas. ¿Por qué les leo este versículo? Vean la expresión. El ángel le dice, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Comparen esto ahora con Apocalipsis 19:10. Yo me postré a los pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora escuchen bien. Los profetas son los que dan testimonio de lo que Dios les revela. Y eso se llama en la Biblia el testimonio de Jesucristo. Porque el que habla a través de los profetas es nada más ni nada menos que Cristo Jesús. Él es el que da testimonio. Fíjense. Capítulo 22, versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Quién es el que testifica? Jesucristo. Yo, Jesús, soy el que doy testimonio de estas cosas. Así que lo que los profetas hablan se le llama en la Biblia el testimonio de Jesús. Porque es el Espíritu de Cristo el que habló a través de los profetas. Esta es la tercera característica, marca de la iglesia verdadera. La primera, que guardan los mandamientos de Dios. La segunda, que tienen la fe de Jesús. Y la tercera, tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a leerlo. Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 12, 17. Y esta es la tercera marca de la iglesia. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Díganme, ¿quién es la mujer?
¿Quién es el dragón? El diablo. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Qué quiere decir el resto? Lo último que queda, el resto. El remanente es otra manera de traducirlo. El dragón se fue a hacer guerra contra el remanente de la iglesia. Y luego dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo. Ahí está la tercera característica. La primera, guardan los mandamientos de Dios. La segunda, tienen la fe de Jesús. Y la tercera, tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo, dice Apocalipsis 19:10, es el espíritu de la profecía. Tres características, tres marcas para identificar el verdadero pueblo de Dios. La pregunta es, ¿estás tú en la iglesia que es la misma que enseña lo que Cristo y los apóstoles enseñaron? Jesucristo guardó los mandamientos de Dios y nos enseñó a guardarlos. Dice San Juan, o mejor dicho, está registrado en el Evangelio según San Juan en el capítulo 15, que Jesús dijo estas palabras. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Guardó Cristo los mandamientos? Y él dice, si nosotros queremos estar en su amor, debemos guardar sus mandamientos. Así que no solamente Cristo guardó los mandamientos, pero también nos manda a guardarlos a nosotros. En cierta oportunidad vino un joven y le dijo, maestro, esto es San Mateo 18:16. Vino un joven que le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Guarda los mandamientos si quieres entrar en la vida eterna. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quieres entrar en la vida eterna? ¿Qué hay que hacer? Guarda los mandamientos. Wow. Así que Jesús no solo los guardó, pero también nos mandó a guardarlos. Miren lo que escribió el apóstol Juan en Primera de Juan. Y esto, pero es clarito para identificar los verdaderos hijos de Dios. Dice el versículo 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo podemos saber si son de Dios o no? Si guardan sus mandamientos. No solamente Jesús guardó los mandamientos y los mandó a guardar, pero él dice que esta es la señal para saber si realmente le conocemos. La segunda es la fe de Jesús y la tercera es el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. La iglesia de Cristo, la iglesia que Él fundó, está firme. De vuelta a nuestro texto y por ahí vamos a terminar. El de Timoteo era, segunda de Timoteo
capítulo 2 y versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Alabado sea su nombre. Teniendo este sello, esta marca. Miren cuál es la marca del fundamento de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. A Dios nadie lo engaña. Yo puedo llamarme cristiano, pero Dios no mira lo que yo digo ni lo que está delante de los ojos. Dios mira ¿qué? El corazón. Y si yo digo yo le conozco y no guardo sus mandamientos, ¿soy qué? Mentiroso. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y la segunda parte dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Queridos hermanos, Dios no solamente nos llama a conocer su verdad, a tener sus características de la iglesia verdadera. No solamente Dios nos da las marcas para identificar su verdadero pueblo, pero también Él dice, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. De nada sirve tener la doctrina correcta, ni guardar el día correcto, ni conocer toda la profecía y poderla explicar correctamente, si yo no vivo una vida de santidad. Yo puedo explicar la Biblia de tapa a tapa. Puedo saber explicar todas las cosas difíciles de la Biblia. Pero si mi vida no está en armonía con la fe de Jesús, con la enseñanza de Cristo y con su palabra, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Es decir, de nada sirve la profesión de labios. Escúchenlo bien. Yo puedo decir con mi boca una cosa, pero si yo no hago lo que digo, de nada sirve. Hay un refrán que dice algo así: lo que haces grita tan fuerte que no escucho lo que dices. Te lo repito, lo que haces grita tan fuerte que no te escucho lo que me dices. Y eso es cierto. ¿De qué sirve todo lo que yo enseñe, lo que diga de labios para afuera, si lo que yo hago no está de acuerdo con lo que yo digo? Por eso Dios nos llama a apartarnos de iniquidad, a vivir una vida santa. Él dice, sed santos porque yo soy santo. Y la iglesia tiene que ser una iglesia que muestre en sus prácticas de que realmente el Señor tiene poder para transformarnos. Más fuerte que una doctrina es un ejemplo. Y más importante que lo que enseñemos es lo que hacemos. Si una persona viene, como hay muchos que vienen porque escuchan por televisión y dicen, a mí me gusta cómo ese pastor explica, porque todo lo explica por la Biblia. Pero si vienen a una iglesia y ven que todo lo que se está enseñando en la televisión no es lo mismo que se practica, ¿en qué quedó pues? ¿De qué sirve?
Por eso Dios nos llama a ser una iglesia santa, una iglesia apartada, una iglesia peculiar. Vosotros pues sois linaje escogido, pueblo santo, nación apartada por Dios. Y si no vivimos una vida de santidad, seremos tropiezo para los demás. Porque eso es lo que sucede. La gente viene con todo el deseo. Por fin encontré una iglesia que predican la verdad. Ahora sí, encontré lo que yo estaba buscando. Pero resulta que cuando viene, ve que los miembros no viven de acuerdo a las enseñanzas que ellos saben. Se va a ir chasqueada esa persona porque va a decir, una cosa es muy bonita lo que predican, pero lo que hacen no está de acuerdo con lo que dicen. Por eso Dios nos llama a ser un pueblo santo. Miren, esta tarde nosotros vamos a tener la organización de una nueva iglesia aquí en Oxnard. Y preguntaba yo al principio de este tema, ¿por qué una iglesia más? ¿Qué no hay ya iglesias aquí en Oxnard? El pastor decía que por esta zona está lleno de iglesias. Hay todo aquí alrededor iglesias. Entonces, ¿por qué una iglesia más? Ustedes saben que la iglesia no son las cuatro paredes, ¿verdad? Nosotros decimos, voy a la iglesia. Pero realmente la iglesia somos nosotros. En lugar de decir, voy a la iglesia, tengo que decir, la iglesia se va a reunir hoy en tal lugar. Porque nosotros somos la iglesia. Pero ¿por qué una congregación más si ya hay tantas? Y les voy a responder de esta manera. Dios levantó una iglesia y esa iglesia es la que está de acuerdo a lo que Cristo enseñó. La pregunta es, ¿de qué sirve levantar una iglesia más si no va a vivir de acuerdo a las normas que el Señor nos ha mandado en su palabra, a los mandamientos? ¿De qué sirve una iglesia más que va a ser como todas las demás? Desobedientes a los mandamientos de Dios. Nosotros somos adventistas del séptimo día, ¿es correcto? ¿Por qué nos llamamos adventistas? ¿Por qué? Porque creemos en el advenimiento de Cristo. ¿Y por qué nos llamamos del séptimo día? Porque guardamos el séptimo día, que nos identifica como señal. Ahora, Dios levantó la iglesia adventista del séptimo día y nosotros somos adventistas del séptimo día. Pero la pregunta es, ¿vamos a vivir de acuerdo a las enseñanzas de los adventistas del séptimo día? Porque hay muchos que llevan el nombre, pero su vida no está en armonía con lo que dicen creer. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Ojalá que en esta comunidad de aquí alrededor, porque pues hay muchos hispanos aquí en Oxnard, en Ventura, en Thousand Oaks, en El Río, en Camarillo, en toda esta zona. Que esta nueva luz que se prende, no estamos diciendo la única, ojo. Dios tiene muchos hijos suyos aquí. Pero que si se va a abrir una nueva iglesia y se va a prender una nueva luz, que sea claro, que alumbre bien claro, para que nadie se tropiece.
Y no solamente por la enseñanza que tiene que estar de acuerdo a la ley y al testimonio, pero también por el ejemplo que demos. Que cuando la gente venga aquí diga, no solamente encontré una iglesia que predican bonito y que enseñan muy bien la palabra de Dios, pero los miembros no hacen lo que el pastor les dice. ¿De qué sirve? ¿Quién se va a quedar en una iglesia así? Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Que esta iglesia sea una iglesia donde cuando vengan la gente y las visitas que están buscando la verdad digan, encontré una iglesia donde verdaderamente son cristianos. Hablan como cristianos, se tratan como cristianos, se visten como cristianos, comen como cristianos, adoran como cristianos y siguen las palabras de Cristo. Que esta iglesia se conozca como una iglesia donde el amor de Cristo se refleja en nuestro trato con los demás. Que verdaderamente demos el testimonio. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. En esta hora voy a repartir unas hojitas. Ya terminamos nuestro sermón y quisiéramos pedirle al Señor que Él selle este mensaje en nuestro corazón. Y después voy a repartir unas hojitas para hacer un sorteo, porque traigo regalos para darles. ¿Ok? Pero no tengo para todos. Pero voy a pasarles unas hojitas. Yo las tengo aquí. Sí, no son esas las que vamos a repartir, hermano. Todavía no. Esas son, exactamente, esas son para los que tengan pedidos de oración. Las pueden llenar también. Pero primero vamos a orar, pedirle al Señor que Él selle este mensaje. Y yo quiero preguntar en esta hora, ¿hay alguien aquí que habiendo escuchado lo que Dios nos dice a través de su palabra, y si se olvidan de todo lo que hablamos, acuérdense dos cosas? Uno, las 3 marcas de la iglesia. Guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Y lo segundo, de nada sirve tener la doctrina correcta si no vivimos la verdad que Dios nos ha dado. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Quiero preguntar ahora, ¿hay alguno que habiendo escuchado esto quiere decir, yo quiero consagrar mi vida a Dios para ser un cristiano que dé un buen ejemplo? Yo quiero en este día comprometerme delante de Dios a vivir como un verdadero adventista del séptimo día, que traiga honra al nombre de Cristo. Yo no quiero saber de cómo ha sido tu vida hasta hoy. Dios la conoce. Pero sí conozco que hay un Dios que tiene poder para darnos la victoria. Yo creo en un Dios todopoderoso y ese Dios puede transformarnos. Yo quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que se quiere unir a mí en esta decisión y decir, Señor, yo quiero reflejar en mi vida lo que significa ser un verdadero cristiano, un verdadero adventista del séptimo día? Y yo quiero hacerlo porque amo al Señor. No tengo poder en mí mismo para cambiar, pero creo que hay un Dios que me puede dar la victoria. ¿Hay alguien? Quisieras, si esa es tu decisión en esta hora, ponerte en pie junto conmigo y decirle, Señor, cuenta conmigo. Yo quiero ser un siervo tuyo fiel.
Yo quiero ser un cristiano de corazón. Yo quiero hacer lo que tú me dices en tu palabra. Yo quiero que todos vean en mí que Cristo me ha transformado, me ha cambiado. Qué bonito es verles a todos ustedes de pie. Como un solo hombre se han puesto en pie. Vamos a pedirle que Él selle esta decisión en nuestro corazón. Recuerden, no hay poder en nosotros. El poder viene ¿de quién? De Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a postrarnos para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, hemos escuchado tu palabra, nos ha confrontado con la verdad de que Cristo es el único que puede darnos salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aceptamos, Señor, tu verdad, pero también queremos vivirla. Tú dices en tu palabra, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, esta marca. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Y Señor, nosotros queremos que tú pongas tu sello sobre nosotros. Danos tu Espíritu Santo para que more en nosotros, para poder vivir cada día de acuerdo a tu voluntad, para agradarte, Señor, y para que los demás puedan ver en nosotros verdaderos hijos de Dios. Sella este mensaje en nuestro corazón y que podamos vivirlo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.